está muy claro que hay un vacío. No hay suficientes sistemas, incluso hoy en día, para clasificar las pancetas de forma objetiva. Hola compañeros de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meats para versión en español. El día de hoy seguimos en nuestro recorrido aquí en Canadá, específicamente en la provincia de Alberta. Y el día de hoy me siento muy honrado, ya terminando el pequeño tour. La verdad estoy muy sorprendido con las cosas que he visto el día de hoy. Y muchas de ellas las vamos a dejar para siguientes episodios que me gustaría pues ir viendo más a detalle proyecto por proyecto y ver un poco de las implicaciones prácticas que tiene eso en la industria de la carne, tanto en Canadá y en la industria de la carne global, ¿no? Y el día de hoy tenemos la fortuna de que nos recibiera el día de hoy aquí en la COMBE, Alberta, Canadá, Manuel Juárez, investigador científico de fenómica de ganado, aquí en el Centro de Investigación. Gracias por tenernos aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por venir, por tu visita y por la oportunidad para hablar en tu podcast que sigo. Así, esto es un honor también para mí. Muchas gracias. La verdad, no me esperaba ver tantas, digo, no son sorpresas, pero sí son muchas, pues podemos decir investigaciones muy prácticas que a la vez platicamos que el ritmo es muy diferente, porque muchos de los fondos que obtiene el instituto del centro viene de lo que es el segmento privado. Y bueno, viniendo a lo mejor de algo más académico, de estudios, pues a lo mejor a veces es más lento, ¿no? La parte, pues de cuando comienza el proyecto, cuando ves ya terminado, pues lo que es ya sea el aparato o lo que es, hablamos de fórmulas o pues en distintas cosas. El día de hoy nos vamos a enfocar en una muy importante que va a ser en firmeza de la grasa en cerdo. Pero platícame un poquito, antes de iniciar, un poquito de ti, un poco de lo que hace el instituto, a qué se dedica 100%, y yo creo que por ahí podemos iniciar. Sí, bueno, el Centro de Investigación, para seguir un poco lo que comentabas, nosotros somos parte del Gobierno de Canadá, del Ministerio de Agricultura. El centro se fundó hace más de 120 años. Es un centro con mucha historia, ha sido siempre el centro donde la calidad de carne y todo lo que tiene que ver con las canales, con el rendimiento, con las valoraciones que se utilizan en la industria se ha desarrollado aquí en la COM. Era el centro de excelencia de carne cuando había centros de excelencia de ese tipo en el gobierno. Hoy en día, como decías, mucha de nuestra financiación viene o de la industria o de programas de financiación en los que la industria está involucrada. Hay bastante diferencia entre lo que hacemos nosotros y la forma que trabajamos y cómo trabaja la universidad. La universidad se centra muchas veces en temas de investigación básica, que son importantes, pero tienen menos aplicación. Tienen que llevar también los tiempos de los estudiantes para las maestrías, para los doctorados. No, para nosotros es investigación directamente con la industria. Ellos tienen sus prioridades, nosotros ayudamos y venimos con soluciones muy prácticas, como decías tú. También hacemos algo de investigación básica, pero normalmente es más investigación práctica y con aplicaciones. Este centro de investigación, hay unos 20 centros en todo el país y cada uno se centra en temas diferentes. Nosotros somos el centro para la investigación en bovino, en lo que llaman ellos el cow-calf, ¿no? La vaca con el ternero, sí. Y luego todo el tema de carne de canal. Hay un poco de investigación también en Quebec, pero la mayoría está aquí en la COM. Tenemos la suerte de que tenemos todo el ciclo completo. Podemos tener nuestros propios cultivos, tenemos nuestros animales, tenemos una unidad con cerdos, tenemos nuestra unidad de bovino, donde tenemos desde las vacas hasta el feedlot, hasta el cebadero. Y sigue el ciclo en nuestro matadero, federalmente inspeccionado,
donde podemos vender nuestra carne, podemos trabajar con diferentes especies. Junto al matadero tenemos nuestra sala de despiece y luego, como has visto, tenemos todos los laboratorios que van a estar sensorial, pasando por microbiología, ácidos grasos, calidad de carne, bioinstrumentación, todo lo que uno puede pensar en función de calidad de carne y de estudio de este tema, lo tenemos en la COM, y si no lo tenemos, normalmente colaboramos, ¿no? Por ejemplo, la parte de genética, normalmente no lo hacemos aquí, tenemos colaboradores. 2 de nuestros investigadores están, de hecho, en la Universidad de Alberta. Son parte del centro, pero están en la universidad porque el equipo para genotipado y para temas de análisis molecular lo compartimos con la universidad, es más eficiente, ¿no? Eso es rápidamente un resumen de lo que hacemos aquí en la COM. Y sobre todo trabajamos con la industria cárnica, con la industria de carnes rojas, ¿no? Sobre todo bovino y porcino, aunque también trabajamos con carne de bisonte, carne de ovino. ¿No? Son carnes más minoritarias en Canadá, pero están creciendo, son muy importantes y también trabajamos con ellos aquí, incluso a veces un poco con las piscifactorías, pero bueno, carne roja, bovino y porcino es nuestro máximo interés. Yo vine aquí hace unos 14 años y yo era veterinario, trabajé en Europa un tiempo como veterinario, luego volví como veterinario yo me había involucrado un poco en la investigación en la parte de genética. De allí empecé a trabajar como veterinario de producción, pero me llamaron para hacer un doctorado. Y ese doctorado, que empezó como genética, realmente terminó siendo un doctorado en calidad de canal y carne, con el objetivo de hacer selección genética con esa información, pero me formé en calidad de canal y carne, visité varias universidades en España, pasé un tiempo en Irlanda, otro tiempo en Italia, con diferentes investigadores que tenían una especialidad en la que yo quería formarme. Y cuando terminé mi doctorado, volví a trabajar en la industria, hice una maestría de administración de empresas, porque mi objetivo era trabajar con la industria, pero también tenía interés de hacer un tiempo una estancia postdoctoral, y contacté a los investigadores aquí en la COM, vine para un año se convirtió en 2, y luego salió esta plaza de fenómica en la que querían ligar genética y calidad de canal y carne, y era exactamente mi perfil. Competí, saqué la plaza y como dicen, ¿no? Ya el resto es historia. Llevo aquí 14 años, muy contento, mi investigación en principio se centró más en bovino, pero en los últimos años ha sido sobre todo porcino. Todavía tengo algún proyecto en bovino, pero lo que vamos a hablar hoy, el tema de la grasa y de las pancetas, esa ha sido mi pasión en los últimos 5 o 10 años. Platícanos un poco de los retos que has visto en este 2022, y a lo mejor más específico en este proyecto, que me llama mucho la atención, de cómo empezar a automatizar. Y bueno, vamos a ir para allá, ¿no? Pero ¿cómo inició o qué necesidad viste en el mercado de la carne para desarrollar este proyecto? Platícanos un poco más de este proyecto de Sí. Finesa. Nos podemos remontar un poco más atrás en función de la investigación en porcino. Hace unos 10 años empecé un proyecto en el que queríamos diferenciar carne de porcino con diferentes estrategias para modificar la calidad, ¿no? Diferentes genéticas, diferentes alimentación. Dentro de ese proyecto tuvimos un mini proyecto que se centró sobre todo en pancetas, en cómo esos diferentes factores, tanto de genética como ambientales, como de procesado, afectaban la calidad de las pancetas. Ya entonces me di cuenta que había muy poca investigación alrededor de la grasa y del impacto en la panceta, lo que para mí no tenía mucho sentido, porque yo cuando hablaba con la industria me daba cuenta de que cada vez era más importante. Cada vez el consumo de panceta ha aumentado. Para mí fue un poco de cambio, porque en España, no sé, me parece que en Europa en general, pero en España en particular, las pancetas siempre han sido como un subproducto. Y aquí en Norteamérica, quizá hace tiempo se consideraban de cierto modo también un producto de segunda categoría, pero hoy en día yo siempre pongo este mismo ejemplo. Si hablas con un consumidor medio, le preguntas ¿cuándo fue la última vez que tomaste una chuleta de cerdo en casa, que te preparaste una chuleta de cerdo o que la pediste en un restaurante? Y la mayoría tienen que pensar o no se acuerdan.
pero dice, ¿cuándo fue la última vez que comiste bacon? Ah, tuve bacon esta mañana en el desayuno o ayer en una pizza. ¿No? Bacon está en todas partes. Y no solamente el bacon que consumimos en Norteamérica, que es muchísimo, sino hay una demanda muy fuerte también por pancetas de alta calidad en los mercados asiáticos, sobre todo Japón, ¿no? Nuestro mercado aquí en Canadá más importante. Entonces empecé a trabajar más con las pancetas. Al mismo tiempo, Canada Pork, en ese momento se llamaba Canada Pork International, ¿no? La agencia que intenta promover la venta y el consumo de cerdo en Canadá y también en el extranjero, vino con una idea de clasificar no solamente las canales como hacemos normalmente, ¿no? Por la cantidad de magro o por cualquier sistema de calidad que necesitas para la canal completa, sino centrarnos en los cortes de la canal. ¿Por qué? Porque para pagar al productor está muy bien valorar la canal completa, pero eso no es lo que vende el matadero, ni la sala de despiece. El matadero y la sala de despiece venden cortes. Tú no mandas una canal a Japón o a Estados Unidos, mandas jamones, o mandas pancetas, o mandas lomos. Y al final lo que tienen que hacer en esa sala de despiece es mirar cortes individuales. Y ya lo llevan haciendo muchísimos años, pero muchos de estos cortes no tenían sistemas específicos para clasificar. Entonces, centrándonos de nuevo en la panceta, nosotros ya habíamos venido trabajando con ella por muchos años y habíamos desarrollado sistemas, primero para investigación, pero a partir de ahí sistemas que se podrían utilizar en plantas comerciales. Y ese fue el origen de lo que vamos a hablar hoy respecto a la panceta y la calidad de la grasa. ¿Cuáles fueron como decimos en México, los pininos de este proyecto? ¿Cómo platicamos que hay pues métodos antiguos, como el que hablamos ahorita, el Bend, ¿no? Que ya se ha utilizado eso. ¿Cómo fue ese inicio para ver, bueno, ahorita que me mostraste que fuimos al laboratorio de manera manual, ¿no? ¿Cómo iniciaste con este proyecto? Específicamente, ¿cuáles fueron los objetivos iniciales y cómo lo recibió la industria en su momento? Cuando miras las publicaciones antiguas e incluso las publicaciones actuales en el tema de las pancetas o hablas con los mataderos comerciales, está muy claro que hay un vacío. No hay suficientes sistemas, incluso hoy en día, para clasificar las pancetas de forma objetiva. Cuando nosotros empezamos este proyecto que te comentaba hace 10 años, yo quería medir la calidad de las pancetas, ¿no? Entonces miramos en las publicaciones y muchos utilizaban lo que llaman el bar bend, ¿no? Como doblaje en barra, no sé cómo traducirlo. Es un sistema que básicamente lo que tiene es, tienes una barra metálica con cierto diámetro, pones la panceta, la dejas allí 2 minutos y termina doblándose tal cual o menos, y miden los ángulos de los extremos y con esa información dices la consistencia es mejor o peor, ¿no? Pero ese es un sistema muy poco práctico, ¿no? Para investigación lo puedes hacer, pero en un matadero nunca van a estar 2 minutos esperando. En el matadero realmente lo que hacen, y eso fue otro paso que hicimos, fue mandar a nuestros investigadores al matadero y hablar con los operadores. En los sitios donde clasifican las canales, realmente lo que hacen es manualmente intentan estimar, ¿no? Entonces algo que hacen es lo que llaman la depresión por el dedo, ¿no? El finger depression. Van tocando la grasa en varios puntos y miran cuánto pueden hundir el dedo. También clasifican en función de la consistencia de esa grasa, si es aceitosa o si está más seca y dura, ¿no? Y luego lo que hacen también es doblar la panceta. En algunos sitios intentan ver si un extremo puede tocar el otro fácilmente, en otros sitios intentan enrollarlo como si fuera una alfombra, ¿no? Y entonces, con toda esa información, vienen con una clasificación subjetiva y dicen, bueno, esto es, si la consistencia es muy firme, es bueno y lo podemos mandar al mercado internacional, o es bueno para bacon de alta calidad. Si es intermedia, bueno, pues lo podemos utilizar para el bacon más genérico.
si la consistencia no es firme, si lo puedes doblar, si la grasa es aceitosa. Normalmente esa panceta no es ni siquiera buena para hacer bacon de mala calidad porque el procesado no va a ser adecuado. Entonces muchas veces esa panceta pues, se termina utilizándola para hacer carne picada o para otros subproductos. Y pierdes mucho dinero, porque hoy en día, no lo hemos comentado, pero cuando empezamos a mirar esto, también empecé a mirar las tendencias de los precios de los diferentes cortes. La panceta ya hace 2 o 3 años, quizá un poco más, había empezado a ser uno de los cortes más caros por peso. El año pasado ya sobrepasó a los otros cortes, ¿no? Y sube y baja, a lo mejor si la miras hoy está la segunda, pero si no está la primera, está la segunda. Es el primero o el segundo corte en precio de la canal de cerdo, muy por encima del lomo, ¿no? Entonces, es esa incongruencia donde tienes un corte de mucho valor que tiene defectos de calidad que son importantes controlar, pero donde no hay sistemas objetivos o sistemas automáticos fuera de lo que hacemos manualmente en el matadero con operadores, ¿no? Y todos sabemos los problemas de un sistema subjetivo, ¿no? Si tienes de una persona a otra, cansancio o no. Y sobre todo con un sistema subjetivo para el que no hay patrones, ¿no? No puedes compararlo a nada, es entrenamiento. ¿Tú cómo aprendiste a hacer esto en el matadero? Bueno, me enseñó esta persona, al que le enseñó otro. Es complicado estandarizar, ¿no? ¿Nos puedes describir cómo es, digo, vamos a pasar imágenes ahorita de cómo, de qué es esto que estamos hablando, pero si puedes describirnos un poco de cómo, de qué es lo que hace este sistema? A partir de esa información vinimos con la idea de el único sistema objetivo que conocemos, ¿no? Es el que utiliza la gravedad y se dobla la panceta, ¿no? En esta barra metálica. Dijimos, ¿cómo podemos llevar esto a un sistema automático? Entonces la idea que tuvimos fue cómo podemos incluir eso en un sistema en la sala de procesado sin tener que cambiar lo que están haciendo hoy en día. Hay algo que todas las salas de procesado tienen y son las cintas transportadoras. Muy bien, entonces vinimos con la idea de tenemos una cinta transportadora que puedes poner a cierto ángulo y con un borde de un cierto diámetro, las pancetas se van a doblar como harían en el bar bend, ¿no? Simplemente por gravedad. Entonces ese fue el primer sistema. Teníamos cinta transportadora en la que manualmente podíamos mover la panceta. Probamos diferentes velocidades, diferentes tiempos. Pues ese era uno de los problemas que queríamos investigar. No podemos esperar 2 minutos como en el sistema del bar bend. ¿Cuánto tiempo hace falta para que la panceta se doble una cantidad que es significativa? ¿Y a qué ángulo, no? También. ¿A qué ángulo? Sí, y a qué velocidad. No, había muchos parámetros, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos, empezamos desde 70 grados hasta 0 grados, ¿no? Cuanto más alto es el ángulo, mejor se separan, ¿no? Pues si tienes un ángulo de 0 grados, como mucho se pueden doblar 90. Como si tienes 70, pues tienes 160 grados a los que se puede doblar, ¿no? Vimos que 30 grados era suficiente, pero que incluso a 0 grados, para hacer una separación, una clasificación de extremos, era suficiente. Luego vimos también que no tienes que pasar la panceta completa para hacer la clasificación. 24 centímetros a las velocidades y a las distancias que estábamos usando era suficiente. Y luego vimos si había que esperar varios segundos, varios minutos, y vimos que a 0 segundos, es decir, en cuanto pasaban los 24 centímetros, la cantidad de cambio que veíamos en la panceta era consistente con lo que íbamos a ver más tarde. Es decir, a tiempo real la clasificación ocurría. Entonces, teníamos un sistema ahora en el que manualmente podíamos mover una cinta transportadora, se doblaba la panceta y en cuanto llegaba al punto que habíamos medido de 24 centímetros, ya sabía si era una panceta de alta calidad, intermedia o baja. Un punto que no hemos discutido y quizás que es importante discutir es en el sistema del bar bend. De hecho, esto fue lo que me hizo empezar a pensar. En el sistema del bar bend hay factores que van a confundir los resultados. Por ejemplo, si tu panceta está cortada más larga o más corta, tienes más o menos peso en los extremos, ¿no?
si tu panceta es más gruesa, si tu panceta tiene diferentes parámetros. Es decir, todo eso puede influir el ángulo que consigues al final, y eso no tiene ningún impacto en la consistencia real. Entonces, lo que vimos con nuestro sistema a tiempo real y siempre estandarizando los 24 centímetros, esos parámetros, por ejemplo, la longitud de la panceta dejó de ser significativa en nuestros análisis. Y eso es lo que quieres hacer en un sistema de clasificación, porque eso no es un parámetro que realmente importa en función de la consistencia, era un parámetro que estaba influyendo en la consistencia simplemente porque afectaba los parámetros de gravedad, ¿no? Los parámetros físicos. Entonces, vimos que esa era una ventaja de hacer este sistema comparado con el sistema tradicional. Y a partir de ahí seguimos y creamos el modelo primero que vimos, que era con una manivela, era una cinta transportadora que habíamos modificado. De ahí pasamos a un sistema portátil con el mismo concepto, pero todo metálico, y se podía meter en una caja y mandarlo, y lo hemos enviado a varios mataderos y a varias universidades. Que están validados, ¿no? Esos dos que estás hablando están validados y publicados. Están validados, publicados. Tenemos también lo que se llama un Invention Disclosure. Es no es una patente, pero es simplemente un documento del gobierno en el que explicamos el sistema, y si alguien lo utiliza en el futuro, no puede decir que lo han inventado, ¿no? Nosotros lo hemos inventado, lo hemos desarrollado. Es un sistema es un concepto más que un sistema, ¿no? Es un concepto por gravedad, y con ciertas condiciones puedes clasificar las pancetas en función de su consistencia. Lo que me llama mucho la atención de este centro ha sido el cómo llevan esos proyectos a que la industria los utilice, ¿no? Y platicamos ahorita en un video que me mostraste en cómo puedes segregar utilizando este concepto, ¿no? Ese concepto de la distancia de 24 centímetros, con el ángulo adecuado en la banda transportadora, pues puedes ir segregando, ya sea, como dijiste, alta, media y baja. En la misma, ¿no? Digo, nomás con diferentes bandas, ¿no? Sí. Yo creo que eso me llama mucho la atención en cómo han ido, pues en este caso, desarrollando proyectos que son altamente aplicables. O sea, es algo que necesita la industria, ¿no? Sí, como decías, ¿no? Cuando pasamos de estos sistemas, lo hemos ido a un sistema automático, ¿no? Donde tenemos varias cintas transportadoras, y con ese concepto puedes clasificar. Para mí, un punto que fue importante en todo este tema de la aplicación con la industria fue ser capaz de encontrar ese compromiso entre las necesidades de la industria y la predicción científica, ¿no? Nosotros siempre queremos tener unas R cuadrado altísimas, ser muy exactos, pero luego la industria realmente lo quiere clasificar. La industria no quiere saber si el ángulo es 66,2. Lo que quieren saber ¿es suficientemente firme para mandarlo a mi comprador en Japón y que no vaya a tener problemas con la consistencia? ¿O es otro extremo, es tan malo que no puedo hacer bacon porque no va a tolerar el procesado? Y todo lo demás en medio es calidad intermedia, ¿no? Entonces, con las cintas transportadoras hemos llegado a un sistema donde puedes clasificar 2, 3, incluso 4 niveles, ¿no? Es simplemente utilizando el concepto de donde dobla, la recoges, ¿no? Y puedes utilizar diferentes cintas transportadoras, diferentes tiempos. Un sistema que sería muy, muy fácil aplicar. Ahora, a veces las empresas quieren más información también, ¿no? Tampoco podemos asumir que las empresas simplemente quieren esa clasificación. A veces necesitan tener información detallada. Y uno de los factores más importantes que influyen la calidad de las pancetas y la consistencia de la grasa es la composición de la grasa. También muy importante la cantidad de grasa, ¿no? Hemos visto que pancetas muy finas, nunca hemos visto una panceta muy fina que va a ser firme como para mandar a Japón. ¿Por qué? Porque tiene muy poca grasa, es fina, por gravedad no vas a tener esa consistencia requerida. Y otros pueden decir, bueno, entonces el otro extremo es verdad, cuando tienes una panceta muy, muy gruesa, siempre será firme. No es cierto, puedes tener una panceta muy gruesa y que tenga una grasa con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados,
por lo tanto no va a tener una consistencia firme, y una panceta gruesa puede no tener una consistencia adecuada. Y a veces las plantas quieren saber ese detalle, quieren saber no solamente que no es buena, quieren saber por qué. Quieren saber si el valor de yodo es demasiado alto, si a lo mejor tienen algún problema con los ácidos grasos de la dieta. Entonces, nosotros tenemos un programa aquí muy fuerte de lípidos en la carne. Nuestro científico se ha jubilado, pero seguimos manteniendo ese tipo de capacidad analítica en la COM. Yo trabajé en ácidos grasos durante mucho tiempo, entonces para mí es muy interesante ver la composición de la grasa. La composición de la grasa, tradicionalmente, haces análisis de cromatografía y tienes el perfil detallado y funciona muy bien, pero como sabemos, tarda tiempo, hay que destruir muestras, cuesta dinero. En los mataderos a veces tienen sistemas, tienen equipos que utilizan para hacer un análisis de valor de yodo rápido. Hay sistemas automáticos ahora mismo, por ejemplo aquí en Canadá hay alguna empresa que está utilizando un sistema con una sonda de la empresa Fromatech, que en la canal pueden darte el valor de yodo en la grasa dorsal con una precisión muy buena. Ahora, el problema de nuevo, tienes esa información en la canal, pero normalmente no hay trazabilidad en el matadero, entonces no puedes seguir la panceta, ¿no?, que tenía un índice de yodo alto o bajo y decir esta va a ser buena o mala. Entonces hay necesidad también de ser capaz de decir de medir esa información en el corte. Nosotros hemos trabajado durante muchos años con infrarrojos, con tecnología de infrarrojos cercanos. Tenemos una científica que ahora trabaja más en la parte sensorial, Nuria Prieto, pero que durante muchos años se centró en la parte de infrarrojo cercano, en el NIRS, y gracias al conocimiento que trajo la CON hemos desarrollado mucho nuestro programa en NIRS, y tenemos los aparatos comerciales de NIRS que cuestan bastante dinero, pero funcionan muy bien, y con esos hemos desarrollado calibraciones para medir la grasa en diferentes cortes de la canal. Pero esos sistemas, de nuevo, no son prácticos en un matadero comercial por el coste, por el conocimiento que requiere utilizarlos y hacer calibraciones. Entonces, dentro del proyecto en el que estamos mirando nuevas tecnologías para los diferentes cortes de la canal, vimos que había NIRS portátiles, sistemas pequeñitos, a bajo coste, que las empresas también te ofrecían hacer las calibraciones y el mantenimiento. Había una empresa en Canadá que tenía un sistema de este tipo, probamos varios, pero al final realmente con el que seguimos trabajando fue con esta empresa, se llama Telespec, y fuimos capaces de venir con protocolos y calibraciones. Lo que esta maquinita pequeña puedes ponerla en la grasa de la panceta y te predice el valor de yodo con unas R cuadradas más que aceptables, sobre todo cuando estás clasificando extremos, ¿no? Entonces, lo desarrollamos aquí en la COM, hemos publicado la información y hemos visto que tiene aplicación en la industria, y sabemos que hay interés porque hay empresas que ya están trabajando directamente con esta empresa, como te digo, Telespec, y están desarrollando sus propios protocolos para medir la grasa. A veces es difícil medir ácidos grasos individuales o incluso los grupos más pequeños, pero para el índice de yodo, que es lo que utilizamos para predecir si la panceta va a tener una calidad de grasa buena o no, funciona muy bien. Platicamos ahorita me quedé muy grabado lo que dijiste, lo destructivo que pueden llegar a ser algunos métodos, ¿no? Pues es un método práctico, un método pues que no necesitas destruir muestra, o sea que puedes en realidad en tiempo real ir clasificando. Normalmente me platicaste ahorita que vas a Ontario en estas próximas semanas a presentar parte de este proyecto. ¿Cuál es ese canal pues que lleva el centro para ahora sí lanzarlo, ¿no? O mostrar a la industria que se puede hacer, que ya se validó? ¿Y cómo es eso? O sea, si yo soy un productor o un procesador de carne,
en Centroamérica o en México y quiero llevar a utilizarlo, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes o cómo es ese canal pues, por así decirlo, a lo mejor de comercialización o de utilización de ese sistema? Bueno, como comentábamos al principio, nuestra financiación viene directamente de la industria o de programas en los que la industria está involucrada. De hecho, en muchos de nuestros proyectos, para conseguir cualquier financiación necesitamos que empresas privadas también aporten fondos. Y luego el gobierno o la agencia con la que estemos trabajando contribuye el resto de los fondos, ¿no? Entonces, todos estos proyectos, desde el comienzo, tenemos colaboradores en la industria privada. Entonces, tenemos varios mataderos grandes en Canadá que trabajan con porcino, que desde el primer día vieron la idea del proyecto, vieron una aplicación potencial y se comprometieron, de hecho, incluso a darnos fondos. Yo me reúno con estas empresas una vez al mes. Tenemos un grupo, sí, todas las empresas, nos reunimos con los investigadores que están involucrados en este proyecto y una vez al mes tenemos una videoconferencia y nosotros enseñamos los últimos resultados y hablamos de lo que intentamos hacer en el futuro. Luego, individualmente, también hablo con ellos periódicamente. Entonces, ellos están muy al tanto de lo que estamos haciendo. Como segunda parte de implicar a estos mataderos comerciales en Canadá, todos los sistemas que estamos desarrollando los probamos en nuestro matadero aquí en Lacombe, ¿no? Lo primero que hacemos es, tenemos una prueba de concepto, decimos este sistema podría funcionar, lo utilizamos en nuestra carne aquí en Lacombe. Los que funcionan, los que tienen potencial, pasan a una segunda tanda. En esa segunda tanda traemos carne comercial a Lacombe. Trabajamos con nuestros mataderos y traemos cortes o canales de nuestros colaboradores a Lacombe porque normalmente tienen más variabilidad, porque queremos estar seguros que el sistema funciona también en carne comercial, ¿no? Nuestra carne está producida de manera comercial, pero puede haber diferencias. Entonces, traemos la carne y la probamos aquí y le mandamos los resultados a la empresa. Y el tercer paso es el mismo sistema, vamos al matadero comercial y lo probamos. Es decir, involucramos a la empresa y ellos pueden ver los resultados. Entonces ellos pueden también decirnos, muy bien, ese sistema parece que funciona, pero para nosotros no tiene ninguna aplicación. O lo que ocurre otras veces, y es cuando estamos más contentos, es cuando ellos ven el sistema y dicen, oh, le veo el potencial, voy a seguir probándolo yo. O puedes hacer una calibración diferente, pero para este sistema. Entonces, nuestros colaboradores tienen esa alternativa inmediata. Luego nosotros publicamos los resultados tanto en publicaciones científicas, en revistas científicas, pero también en revistas de productores de Canadá. Hemos publicado alguna también en español, en alguna revista científica o de divulgación de ciencia de la carne. Pero bueno, los resultados están públicos, es decir, el que quiera tener acceso puede contactarnos o puede encontrar esta información. Pero si hay alguna empresa internacional que tiene interés, nosotros hemos colaborado ya con empresas de fuera de Canadá. Nosotros siempre tenemos que pensar, como gobierno de Canadá, que estamos intentando darle la ventaja a nuestros productores y a nuestros procesadores. Pero la información que está pública y que puede utilizar cualquier persona fuera de Canadá, si tienen cualquier duda o tienen interés, nosotros siempre estamos dispuestos a hacer colaboraciones internacionales. Y como te digo, la mayoría de la información, excepto los datos específicos de una empresa, ¿no?, que son confidenciales, cualquier información que nosotros sacamos de nuestro sistema se publica y la puede acceder cualquier persona dentro o fuera de Canadá. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es bastante buena información que nos has aportado el día de hoy y vamos a poner tu correo en el video para que la gente que nos está escuchando en otros países también que quisiera implementar este sistema que la verdad muy práctico, simple, pero utilizándolo de una manera adecuada te puede dar muchos resultados que son beneficiosos o positivos para tu planta, ¿no? Especialmente para la gente que está exportando, ¿no? Gente que está exportando ya sea a Estados Unidos o Canadá o a Asia y puedan traer
esos rangos, ¿no? Inclusive me imagino gente que exporta a China, que tiene rangos diferentes de calidad a lo que tiene Japón, pues a lo mejor eso puede ir funcionando para irse agregando de una manera sencilla dentro de la planta, ¿no? Te agradecemos de nuevo pues, la oportunidad de estar el día de hoy aquí. No sé si tengas pues, algunos comentario final antes de concluir. No, muchas gracias por la oportunidad. A mí lo que me gustaría ver es que toda esta información que nosotros hemos generado y estos sistemas que estamos publicando realmente se adoptan, ¿no? Que la industria los ve y ve que tienen sentido. Como tú dices, son sistemas que pueden ayudar a clasificar extremos, a clasificar para diferentes mercados. Y también estoy abierto a sugerencias, es decir, si alguien ve el sistema pero piensa que tendría una aplicación diferente o que para ellos no funciona porque hay ciertas limitaciones, estoy encantado de hablar con ellos y ver lo que podemos cambiar. Y si quieren más información sobre el sistema de las cintas transportadoras para la clasificación automática de las pancetas, como digo, siempre estamos aquí dispuestos a ayudar a quien quiera más información. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a volver definitivamente porque hay muchísimo tema aquí que tienen incubando. Entonces, pues, de nuevo, gracias. Nos vemos hasta la próxima.